grados Fahrenheit. Hay 180 grados. ¿Qué quiere decir que haya 180 grados? ¿Qué quiere decir que haya 180 grados entre el número de divisiones? Pregunta un poco más puntual. ¿Cuál es la diferencia comparativa entre el Celsius y el Fahrenheit con respecto a que uno hay 100 y el otro hay 180 divisiones para la misma cantidad para la misma variación de temperatura? Te digo a qué me refiero, porque eso es una pregunta teórica. Que los grados Fahrenheit son más apretados. O sea que si usted en un espacio de 100 ocupa 100 rayitas, como es en Celsius, usted en ese mismo espacio, en Fahrenheit, tiene que meter 108 rayitas. Perdón, 180 rayitas. Quiere decir que en la escala en Fahrenheit es más apretada que la escala en Celsius. Porque donde entra 100, acá entra 180. Por eso que es 1.8. O sea que por cada rayita en Celsius o en Kelvin hay 1.8 rayitas en Fahrenheit. Por eso esta tasa de conversión 9 quintos o 1.8. ¿Okay? Por cada rayita en Celsius hay 1.8 rayitas en Fahrenheit. O sea, hay más de una rayita en Fahrenheit. ¿Okay? Vamos con eso. Ahora, ya saben entonces cómo hacer escalas de temperatura. Vamos a lo otro. Vamos a ver si terminamos hoy mismo. Ahora, viene una cosa que se llama termómetro de gas y la escala de Kelvin. Para sacar la escala de Kelvin es igualita. Lo que tienen que saber es el punto de congelación o el punto de fusión en la escala Kelvin. Ya usted sabe que esto, entre este y acá, en Celsius y en Fahrenheit, es 100. En ambos casos, porque su conversión es la misma. ¿Ok? Lo que cambia es este valor de aquí. Por eso es que cuando usted transforma de Celsius a Kelvin, solamente le suma un valor numérico. 273, algo. ¿Verdad? Entonces le suma un valor. No quiere decir que el crecimiento como pendiente es único. ¿Sí? Es el mismo, igualita, la misma pendiente que tiene en Celsius, en comparativa con Kelvin. Entonces no me voy a ahondar en la parte de cómo encontrar la fórmula, porque la fórmula la tiene usted. Voy al punto de cómo funciona, porque puede ser que se tome teóricamente eso. La escala de Kelvin es una escala que se utiliza con gases. ¿Cómo se hace esto? Esto se utiliza en base de la fórmula que usted conoce por ahí, de Power igual a ratón. PV igual a NRT. ¿Okay? Presión por volumen es igual a número de moles por la constante por la constante R por la temperatura, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir o qué me relaciona eso? Eso me relaciona de que la temperatura de un objeto va a estar dado en base de la presión y el volumen que tenga el objeto. Entonces, ¿cómo funciona esto para las temperaturas en Kelvin? Sencillísimo. Mire, yo tengo una cosa que tiene aquí adentro un gas. ¿Ok? Tiene aquí adentro un gas. Voy a hacer acá. Ya, mire, tengo acá una cosa que tiene aquí dentro un gas. ¿Ok? Ese gas está presionado allí. ¿Ok? Está presionado allí porque de este lado hasta aquí tiene gas, pero acá tiene aire. ¿Ok? Para que lo entiendan. Por lo general esta nota le ponen aquí entre este gas y este aire, aquí hay una bolita, una burbuja de un líquido. ¿Okay? Un líquido, haciendo ahí una burbuja. Entiéndase por burbuja que en realidad está haciendo un líquido. ¿Okay? No es una burbuja de aire, es una burbuja de líquido. ¿Okay? Separando el gas del oxígeno, el aire que está aquí. Pero este aire no es un aire que está con una abertura aquí, sino que también está bloqueado aquí. ¿Sí me entendió? O sea, aquí está bloqueado, no es una bolita, esto está bloqueado, sellado. ¿Okay? Entonces este man es sellado, pero aquí adentro tiene, en este lado, un gas, aquí una bolita de algo, agua, y de aquí aire. ¿Okay? Pero gas, sigue siendo gas, no aire. La cosa es que este man, yo quiero medir algo, y lo que quiero medir lo sumerjo aquí. Aquí está la sustancia. Y ahí sumerjo el objeto.
Ya creo que están todos. A partir de la clase siguiente, mi hora de entrada máxima es de 1:10. ¿Sí? Ya no voy a dejar entrar sí, 1:10 dije. No voy a dejar entrar a nadie. ¿Sí? A nadie. Porque esa regla le estoy poniendo a mis estudiantes por nuestro señor amigo Tardanza. Porque todos agradezcan la tardanza, por favor. ¿Sí? Porque el señor Tardanza llega acá a las 1:40 como ustedes, pero él es alumno. Y cuando toca lección, ups, sí llega a la hora puntual. Quiere decir que el señor Tardanza llega tarde, no porque realmente hay algo que lo apremie, sino porque le da la maldita gana de llegar tarde. ¿Okay? Y es porque no es un estudiante malo, es un estudiante que tiene sus notas normales. O sea, si llegara temprano y realmente se esforzara, fuera uno de los mejores estudiantes. Pero el man vive así, al límite. Entonces, no, tengo que corregir esa educación. Porque el vivir así va a hacer que esté 9 años en sport, cuando puede estar en 5 años, salir. Pero ese estilo de vida que está tratando de tener el hippie va a hacer que salga en 9 años de sport, y esa no es la idea. La idea es que salga lo más rápido posible. ¿Okay? Entonces, y viene pasando cada 2 semanas. Entonces, lo corregí. Estas últimas 2 semanas, faltan 2 semanas, lo vamos a corregir. ¿Okay? 1:10, a la 1:10 es la entrada. Si ya toca la puerta, pasado las 1:10 no va a poder entrar. ¿Okay? Es más, ahorita que llegó tarde, estudiantes colados llegaron tarde, ya se perdieron la primera parte, que es escalas de temperatura, ya lo dije. ¿Okay? Posiblemente no lo vuelva a dar, estoy dando otra cosa. Ahora, como les decía, este es un objeto, una sustancia que está a una temperatura. Cuando yo meto el bolo, este es un bolo, cosa de cristal, lo meto ahí adentro, este sube su temperatura. Y como usted sabe, la temperatura de este va a tratar de meterse allá, o si este está más caliente, va a tratar de meterse acá, y lo que va a hacer es crear aquí hasta que llegue al equilibrio térmico. Cuando el man llegue al equilibrio térmico, dependiendo de si está más caliente o más frío, lo que va a hacer es que este man se expanda o se comprima. Vamos a suponer que este man está a una temperatura T1 y este está a una temperatura T2, en donde T1 es mucho mayor que T2. Como T1 es mucho mayor, le va a meter calor, ¿verdad? Para que el man llegue a una temperatura y ambos llegan a una temperatura de equilibrio. Ojo, esta medición de aquí, o sea, va a descender. O sea que cuando usted se mide con el termómetro la temperatura, lo que usted está haciendo en realidad es llevar a ambos objetos a la misma temperatura. Pero como su temperatura es mucho mayor a la temperatura del objetito pequeño, por su misma masa, no le cambia en nada. O sea, lo que él le cede, porque acuérdense que usted sube temperatura, su temperatura desciende para que la temperatura de él suba y llegue a un equilibrio. Entonces, ¿sabes que cuando me mido la fiebre, en realidad me estoy bajando la fiebre? Sí. Sí. Pero es tan pequeña la variación que es imperceptible. ¿Okay? Es imperceptible. Mamá, más termómetro. Que en realidad eso es lo que debió haber deducido usted de la clase pasada. ¿Okay? Porque la temperatura debería bajar para que lleguen al equilibrio térmico. Cállese. Entonces, se baña. Yo lo marco. Liberando. La temperatura está bajándose, pero en base a que el calor está saliendo. Profe, ¿y por qué le pone el pañito de agua caliente? Porque déjame darte la mala noticia de que tu familia te ha querido matar. ¿Okay? Bueno, es chiste respetar la realidad. Continúo, mire. Imaginemos que la temperatura T1 es mucho mayor a la temperatura T2, por ende le va a introducir calor, haciendo que ambos lleguen a un equilibrio térmico. Digamos que esa temperatura es mucho más elevada, lo que va a hacer que este man, cuando ya se mida, se van a estabilizar, pero en una temperatura más elevada. Si es más elevada, según esta fórmula, PV es igual a nRT, si esta temperatura sube, entonces tanto la presión como el volumen también deberían subir. Centrémonos en el volumen. ¿Por qué nos centramos en el volumen? Porque al sellar a este man aquí, la presión es constante, porque lo sellamos. Entonces no nos interesa la presión porque la presión es constante. Si variamos la temperatura, lo que varía directamente es el volumen. Entonces, ¿qué pasa si la temperatura aumenta? El volumen del objeto aumenta.
Entonces, al aumentar el volumen, como el volumen no tiene más que hacer que subir, va a hacer que esta bolita suba. Y lo que tú tienes aquí es graduado en base de una medición. Sabes que, si sube a tal punto es porque esto tiene tanta temperatura. Entonces esto te da una temperatura, pero una temperatura súper precisa. Súper precisa. Por eso mejor se trabaja con la unidad de temperaturas en Kelvin, porque es una temperatura más precisa. Ahora, esto nos permite encontrar una cosa que se conoce como cero absoluto. El cero absoluto es la temperatura hipotética en donde todas las moléculas pierden su energía cinética. O sea, es la temperatura hipotética en donde las moléculas por fin se han enfriado tanto que las manes no tienen energía cinética. Las manes están ahí. Pero las cosas que están ahí ya se quedaron con la congelada. La blanca le dieron. La que te da con queso, el cable. Aunque no sepa lo que acabo de hablar. Efecto de Bueno, la no, coca. Es efecto de la coca. Efecto de la coca. Así les hablé una vez del For Loco a unos estudiantes y como a la semana estaban un poco de gente tomando For Loco en clases. Y yo, ¿qué te... Pero bueno, así son ustedes maleables. Continúo, miren. Entonces, ahora, ¿por qué se produce esto que está aquí? Y ahí viene una explicación que nos da de la apertura a el siguiente tema. ¿Cómo se llama? Expansión. ¿Okay? Eso